Buenas tardes, compañeros y doctores. Yo soy Claudia Naís Gallardo López y el día de hoy les voy a hablar sobre anorexia nerviosa y Comenzaremos bulimia. hablando de la anorexia. Este es un síndrome caracterizado por tres criterios fundamentales. La inanición autoinducida de intensidad significativa, es decir, nuestro paciente va a presentar un comportamiento de búsqueda implacable de la delgadez o un miedo excesivo hacia la obesidad. Por ende, va a dejar de alimentarse. Y esto va a provocar una presencia de signos y síntomas médicos debidos a esta inanición. Por ende, va a haber una pérdida importante de peso y todo esto se suele asociar con una distorsión en la imagen corporal. En la epidemiología tenemos que las edades de inicio más habituales se sitúan en la mitad de la adolescencia, alrededor de los 14 a los 18 años. Suele ser más frecuente en mujeres que en hombres y también suele ser más habitual en los países desarrollados. Hay factores ambientales, socioculturales y psicológicos que van a influir en esto. Por ejemplo, un factor sociocultural sería en las culturas occidentales, en donde el estándar de belleza tiende a ser un cuerpo muy delgado. Existen dos subtipos de anorexia. El restrictivo, en donde la persona va a perder peso manteniendo un ayuno, haciendo dietas o un ejercicio excesivo. Y por otro lado, vamos a tener atracones o purgas, en donde las personas muestran episodios repetitivos de vómitos autoinducidos, la utilización de laxantes, enemas o diuréticos para perder peso. Debido a esta restricción abrupta de los alimentos, nuestros pacientes van a presentar distintas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en las mujeres va a haber presencia de amenorrea, es decir, esta es debido a la pérdida importante de grasa corporal. Esta pérdida importante va a disminuir la leptina. Esta leptina normalmente estimula el hipotálamo, pero como ya no va a estar estimulada debido a la pérdida de grasa, el hipotálamo va a disminuir la secreción de hormona liberadora de gonadotropina y como consecuencia la hipófisis va a liberar menos LH y FSH. En los ovarios se va a producir menos estrógeno y sin estrógenos suficientes no va a ocurrir ni ovulación ni la proliferación endometrial adecuada. Por otro lado, la restricción calórica va a obligar al cuerpo a utilizar sus reservas energéticas. Por ende, va a activar vías metabólicas para que se use el glucógeno, va a activar la lipólisis y el catabolismo muscular. Todo esto va a producir disminución de la grasa corporal, pérdida de la masa muscular y por ende la pérdida de peso progresivo. Y si nuestro paciente no está recibiendo suficiente ingesta alimentaria, esto va a reducir el estímulo mecánico intestinal. Por ende, pues hay una disminución del metabolismo y va a haber un enlentecimiento de la motilidad gastrointestinal. Por eso es que nuestros pacientes tienden a presentar estreñimiento. En la exploración física vamos a poder observar un vello fino y suave que va a aparecer mayormente en brazos, en espalda y en piernas de nuestros pacientes. Este se llama lanugo. Este va a aparecer debido a la pérdida de grasa y a la dificultad para conservar el calor. Nuestro paciente va a presentar intolerancia al frío debido a que la desnutrición va a disminuir el metabolismo basal para ahorrar energía. Va a haber una reducción de las hormonas tiroideas, como es la reducción de T3. Va a haber una pérdida de grasa subcutánea que normalmente funciona como un aislamiento térmico. Hay hipotensión, va a haber una circulación lenta hacia las extremidades, por ende van a recibir menos calor. Nuestro paciente va a presentar bradicardia, por lo que va a aumentar el tono vagal parasimpático y va a haber una reducción del gasto cardíaco. Aquí el corazón va a latir más lento para consumir menos oxígeno y menos energía. Hablando de la desnutrición y las alteraciones eléctricas, esta ingesta insuficiente de alimento va a provocar déficit proteico, déficit vitamínico y déficit mineral en estos pacientes. Además, si hay un vómito o un abuso de laxantes, va a haber una pérdida de potasio, cloro, y esto puede ocasionarle al paciente alcalosis metabólica o deshidratación. Estas alteraciones electrolíticas pueden producir en nuestros pacientes un aumento en el riesgo de sufrir arritmias, de padecer debilidad muscular, de padecer fatiga
o alguna alteración neurológica. Y por último, va a haber una densidad ósea baja. Esto debido a la disminución de estrógenos que va a alterar el equilibrio óseo. Recuerden que normalmente los estrógenos van a inhibir la resorción ósea por osteoclastos. Por ende, si estos disminuyen, va a haber un aumento en la destrucción ósea. Ahora hablando sobre el tratamiento, primero tenemos restauración nutricional. Esta al inicio suele ser de 1000 a 1400 kilocalorías al día y es muy importante que estas se vayan aumentando progresivamente, si no podemos provocarle a nuestro paciente un síndrome de retroalimentación. Y este justamente es causado cuando el cuerpo pasa rápidamente del ayuno al metabolismo normal. Recuerden que nuestro paciente, su sistema digestivo no está acostumbrado a recibir el alimento en grandes cantidades. Por eso debemos hacerlo poco a poco. Vamos a hospitalizar a nuestro paciente cuando haya un peso extremadamente bajo, cuando presente deshidratación, riesgo suicida o alguna arritmia. Vamos a recomendarle a nuestro paciente psicoterapia. La más común tiende a ser la cognitivo-conductual y en un tratamiento farmacológico lo vamos a utilizar para tratar la ansiedad, la depresión y las obsesiones. Se suele usar olanzapina ya que ayuda a disminuir obsesiones sobre el peso, reducir la ansiedad alimentaria y favorecer el aumento de peso. Algo muy importante por mencionar es que la mayoría de estos pacientes no van a estar interesados en recibir un tratamiento psiquiátrico e incluso se van a resistir a él, por ende van a llegar a la consulta en contra de su voluntad, de mano de familiares o amigos preocupados. Ahora vamos a platicar un poco sobre bulimia. Este es un trastorno que se caracteriza por episodios recurrentes de atracones combinados con conductas de compensación inapropiadas, destinadas a evitar el aumento de peso. Tras un atracón, el malestar físico es lo que da fin a este, y a menudo va seguido de sentimientos de culpa, depresión o disgusto con uno mismo. Durante los atracones, los pacientes ingieren alimentos dulces, ricos en calorías y de textura blanda o lisa, ya sea pasteles o panes. Y esta comida se va a ingerir en secreto de manera rápida, incluso se llega a omitir masticarla y solo tragarla. En la parte de epidemiología tenemos que es más frecuente en mujeres que en hombres y su inicio ocurre en etapas más avanzadas de la adolescencia a diferencia de la anorexia. Esta suele presentarse alrededor de los 20 años, es lo más frecuente y suele existir un antecedente de obesidad. Existen dos subtipos de bulimia. Está el purgativo, en donde los pacientes se provocan regularmente el vómito, usan laxantes o diuréticos en exceso. Y esto lo mencionaremos más adelante, pero estos pacientes pueden tener un riesgo a sufrir complicaciones médicas como hipocalemia, causado por este vómito de manera repetitiva, o alcalosis hipoclorémica. Y está el subtipo no purgativo, en donde los pacientes van a emplear otras conductas compensatorias inapropiadas, ya sea un ayuno o un ejercicio intenso. A diferencia de la anorexia, aquí va a haber una ingesta, va a haber un atracón antes de realizar la purga o la restricción de alimentos. Para diagnosticar a un paciente con bulimia tiende a ser un poco más complicado, ya que estos pacientes presentan un peso normal, a diferencia de la anorexia, en donde pueden presentar complicaciones más graves, pero también va a haber alteraciones electrolíticas debido a que los vómitos repetitivos producen pérdida de hidrogeniones, pérdida de cloro y pérdida de potasio. Y nuestro paciente tiene riesgo a presentar alcalosis metabólica hipoclorémica o hipopotasemia. Y esta hipopotasemia es muy importante porque puede causar arritmias o un paro cardíaco. Nuestro paciente va a presentar sensibilidad dental y daño del esmalte dental, ya que el ácido gástrico, como sabemos, contiene un pH muy bajo y esta exposición repetida debido al vómito constante va a desmineralizar el esmalte y va a erosionar la superficie dental. Es lo que provoca la sensibilidad dental, las caries y la preferencia por alimentos dulces. Esta preferencia por alimentos dulces va a dañar constantemente el esmalte dental
ya que puede alimentar bacterias bucales que producen ácidos, lo que también va a provocar desmineralización, erosión y caries. Como mencioné en estos pacientes, la grasa corporal y el peso no suele disminuir tanto, así como hay menor presencia de alteraciones menstruales. Y la amenorrea se suele presentar en alrededor del 50% de los casos. Antes de realizar el diagnóstico de bulimia, los médicos deben confirmar que estos pacientes no tienen enfermedades neurológicas como convulsiones de tipo epilépticas, tumores del sistema nervioso central o el síndrome de Kluver-Bucy o Klein-Levin, que va a consistir en episodios de hipersomnia que duran alrededor de 3 semanas y se van a caracterizar por hiperfagia. Una vez ya descartadas todas estas posibilidades, es importante dar el tratamiento oportuno a estos pacientes para que este trastorno no evolucione a anorexia. Las principales complicaciones médicas de este trastorno se deben a un vómito inducido, como he mencionado, y al uso crónico de laxantes o diuréticos, y entre ellas se presentan desequilibrios electrolíticos, en especial la hipopotasemia por los riesgos cardiovasculares. Puede presentar nuestro paciente aspiración pulmonar del contenido gástrico o una rotura del esófago y el estómago. Y quiero recalcar que a pesar de todo esto, no existe ningún signo ni síntoma específico de este síndrome, por lo que el diagnóstico debe basarse en una evaluación psicológica completa para que demos el tratamiento. Hablando de tratamiento, es muy importante la terapia cognitivo-conductual y hablando de un tratamiento ya farmacológico, vamos a utilizar antidepresivos y estos son útiles para tratar la bulimia ya que pueden reducir los atracones, el deseo de atracón y la purga. Se suele usar fluoxetina, pero en dosis mayores a las que se les da en pacientes con trastornos de la depresión y se suele administrar alrededor de 60 a 80 miligramos al día. Finalmente, les quiero presentar un caso clínico sobre neumonía lipoidea exógena y anorexia nerviosa. Este tipo de neumonías tienden a ser infrecuentes y tienden a tener una presentación clínica inespecífica. Entonces presentamos el caso de una mujer de 51 años con antecedentes de fibromialgia y muy importante anorexia y bulimia con más de 30 años de evolución que va a acudir a urgencias por presentar un cuadro de expectoración de aspecto amarillento, tos escasa y sin fiebre de 5 meses de evolución. Se le realiza una radiografía de tórax en donde se observa una extensa consolidación que afecta predominantemente al lóbulo medio y superior izquierdo. Posteriormente se le realizan diversas pruebas y en las determinaciones microbiológicas y serológicas hay un aislamiento en el esputo de Serratia meracensis con un crecimiento moderado. Finalmente se le realiza una tomografía en donde se observan opacidades confluyentes que incluían áreas de afectación en vidrio deslustrado y de consolidación. Posteriormente se le realiza el diagnóstico y se le inicia el tratamiento con antibióticos. Además de los estudios de imagen, se le realiza una biopsia a esta paciente y la imagen se la pongo del lado derecho, en donde podemos observar una fotomicroscopía teñida con HIE, en donde observamos parénquima pulmonar. En los sitios en los que hay un asterisco podemos observar la presencia de vacuolas lipídicas amplias y la flecha en la parte inferior señala macrófagos espumosos. Y a la luz de todos estos hallazgos, el diagnóstico final fue de neumonía lipoidea exógena con probable relación con la conducta purgativa de la paciente. Recuerden que esta paciente presentaba anorexia y bulimia de 30 años de evolución sin tratamiento. Les quise presentar este caso ya que me parece muy importante o muy sorprendente que la causa de este tipo de neumonía haya sido estos trastornos de la conducta alimenticia. Es decir, la neumonía lipoidea exógena es poco frecuente y las causas más habituales suele ser la
inhalación de sustancias oleosas procedentes de alimentos o contrastes radiológicos o medicamentos con base de aceite. Y también, menos frecuente, el uso de laxantes, por lo que me pareció muy curioso y muy intrigante este caso, por eso quise presentarlo. Y eso sería todo. Muchas gracias.